Feliz Día de las Madres a todas las mamás de Manantial de Vida. Estamos agradecidos a Dios por cada uno de ustedes. Reconocemos el trabajo, la inversión que hacen en la vida de su familia y queremos decirles que les extrañamos, las amamos mucho y esperamos que tengan un día feliz y que disfruten el día con su familia. Pronto vamos a vernos en la iglesia. No podemos darle abrazo en el día de hoy, pero espero que puedan sentir de nuestro corazón el amor y la apreciación que tenemos para ustedes. Bueno, yo lo voy a decir en inglés. Happy Mother's Day para todas las mamás. El gringo es él, yo soy la colombiana, pero bueno. El Señor les bendiga, todas las mamás. Recuerden, mujeres, que el Señor nos ha entregado una tarea. El hecho de ser madres es una responsabilidad que tenemos y la responsabilidad que tenemos es estar seguros que nuestros hijos conocen al Señor de una manera especial, de una manera real. Entonces vamos a trabajar aún más para orar y enseñarles a nuestros hijos cada día que el Señor es fiel, el Señor es real y tener ellos una actitud que ellos amen y no solamente amen, pero que les sirvan al Señor. Y nosotros tenemos mucho que ver en la crianza de nuestros hijos junto con nuestros esposos. Pero pasamos bastante tiempo con nuestros hijos, oremos por ellos y es la seguridad que tenemos que tener, que ellos conozcan a Dios. Si no conocen a Dios, estamos perdiendo la batalla. El Señor les bendiga, les amo mucho y nos vemos muy pronto. Amén. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Somos libres y somos sanos por el poder de la sangre de Jesús, que quita el pecado, que salva. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús que toda enfermedad se va en el nombre de Jesús. Declaramos libertad, Señor, para tu pueblo, para tu iglesia, Señor, y para el mundo, en el nombre de Jesús. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy. Dado soy solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy. Libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Libre soy.
estás, te debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, te debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Nuestras vidas. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Y siempre estás sobrando. Y siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Aunque vea que estoy rodeado de ti. 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 Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Aunque vea que estoy rodeado de ti. 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 Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Aquí estamos, Señor, adorando, peleando, Así Señor, peleo mis batallas. cantando, Señor. Oh, Señor, Así peleo mis batallas. te adoramos, Dios. Gracias que tú estás con nosotros, Señor, para vencer, Señor. Tú, Señor, nos has dado. Aleluya, Señor. Sí, Señor. Tú eres digno, Señor. Digno eres, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos y te bendecimos. El único digno de recibir toda la gloria, toda la alabanza, todo el honor, porque tuyo es el reino, Señor. Tuyo es, Señor. Tuya es la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Honra y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias que tú estás con nosotros, Señor. Y tú peleas, Señor, la batalla por nosotros. Tú nos has dado, Señor, la victoria. En el nombre de Jesús lo declaramos. Tú nos has dado, Señor, la autoridad, Señor. Gracias. Nos has dado, Señor, la victoria. Aleluya. Aleluya. Santo eres, Señor. Santo eres. Buenos días, hermanos. Buen día. Hoy es domingo. Seguimos en un sistema de recibir la palabra en casa que pensamos que está llegando a su final por un tiempo. Hoy no puedo anunciar todavía si vamos a tener culto el próximo domingo. Estamos haciendo todo posible para llegar a esa decisión. El gobierno nos ha permitido reunirnos, pero está sugiriendo que las iglesias toman
más tiempo si es necesario para llenar todos los requisitos que está pidiendo el gobernador para reunirnos en una forma segura, que asegurándonos que no vamos a causar enfermedad. Y por amor del pueblo, amor de Memphis, también por amor de todos nuestros miembros, estamos tomando una decisión con mucho cuidado y prevención. Entonces, por favor, estén revisando las vías de comunicación, principalmente que son WhatsApp, y también ponemos en el Facebook de la iglesia. Puede llamar a otros miembros de la iglesia para ver si han escuchado anuncio. Puede llamar a nosotros para ver si vamos a tener culto o no. Por favor, estén atentos desde el día de martes, porque vamos probablemente tener que inscribirnos para los 2 cultos. Y tenemos que limitar el número de personas que vamos a permitir dentro de cada culto. Tenemos que mantener distancia que el gobierno nos pide, y eso requiere bastante organización. También vamos a tener equipos de limpieza. Los cultos van a ser un poquito más breves. Los niños tienen que quedarse con sus padres. Entonces tenemos que hacerlo con orden y hacer un poquito más breve los cultos. Hoy estamos mirando otra vez la vida de David. La semana pasada estuvimos mirando una de las escenas más tristes en toda la palabra de Dios, cuando David pecó. Y cuando pecó David fue un pecado sumamente grave. En consecuencias, el pecado quizás es número 2 en toda la palabra al pecado de Adán y Eva. Por supuesto, las consecuencias del pecado de Adán tocó toda la humanidad, pero también el pecado de David fue sumamente grave para el pueblo de Israel, como uno de los héroes de la palabra de Dios, el hombre conocido como el hombre con corazón conforme al corazón de Dios, y también en sentido de linaje, padre de aún nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es llamado Hijo de David. Este pecado, en consecuencia, y vamos a hablar un poquito hoy en el tiempo del sermón de las consecuencias de su pecado, es grave. Pero vamos a mirar en el día de hoy que todo lo que está escrito aquí tiene un propósito muy, muy útil y es importante para nuestras vidas. Como somos también hombres falibles que también pecamos, hay muchas lecciones, hay mucha aplicación para cada uno. No es algo que debe quedar en nuestra mente y corazón como triste, porque sabemos que David recupera, él confiesa su pecado, se arrepiente de su pecado y sigue como rey de Israel, como un rey ejemplar. Entonces hoy, antes de entrar la palabra de Dios, vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos ayude a absorber, aprender principios para nuestras vidas, y vamos a orar que sea de gran bendición, no solamente individual, pero para toda la familia. Ayúdame a orar y vamos a invitar que el Espíritu Santo en esta mañana nos ayude. Padre, te damos gracias en esta mañana por cada familia, cada persona que está reuniéndose con nosotros. Reconocemos que aún personas en otros países
familiares de miembros de la iglesia están disfrutando las prédicas, más que las prédicas, la palabra de Dios. Te pedimos en esta mañana la ayuda divina para recibir la palabra divina. Padre, lo que tenemos delante de nosotros hoy no es simplemente una historia, es historia real y es escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo para todas las edades. La palabra de Dios es eficaz, es viva. Y te pedimos en el día de hoy, en esta mañana, que nos ayudes como familia, como individuos, como líderes. Padre, recibir la palabra y reconocer que la palabra de Dios es viva, es activa, es eficaz. Usa la palabra en nuestras vidas hoy. Danos la capacidad de recibir y sembrar la semilla. Y Padre, te pedimos fruto para la gloria de tu Hijo Jesucristo, para que tu nombre sea exaltado en toda la tierra. Gracias por este tiempo. Danos, Señor, la gracia en este día de ser perdonados, de ser restaurados, de ser personas santas que reflejan la imagen del Creador. Gracias, Padre, gracias por tu gran amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy voy a leer de segundo libro de Samuel, capítulo 12. La semana pasada estuvimos en el capítulo 11, donde David pecó en gran manera. Si no vamos a repasarlo todo, si usted no ha leído la historia, es conocido entre el pueblo de Dios, pero si está mirando en esta mañana y nunca ha leído la historia, debe leerlo. David pecó en gran manera en un adulterio que en su posición fue más grave quizás que otro que lo comete, no individualmente, pero en forma corporal, en forma de su afecto sobre un pueblo, él siendo rey de Israel. Y no comenzó con solamente un pecado de adulterio, comenzó antes con otro pecado de lascivia, el pecado de no estar en el lugar donde debería haber estado. Hablamos la semana pasada, cuando no estamos en el lugar correcto y no estamos haciendo las cosas correctas, la voluntad de Dios, somos vulnerables y estamos aptos de pecar y hacer gran daño, no solamente en nuestra vida, pero en la vida de otros. Entonces David pecó en muchas maneras y después de adulterio cometió más pecados. Él cometió homicidio. Entonces llegamos a 12 y vamos a leer los primeros 15, 16 versículos. La palabra dice: Jehová envió a Natán a David, y viendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. La tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico
Y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además de ti, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: y aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Perdón, 2 páginas estoy moviendo. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Tenemos en este encuentro muchos principios, y quizás el principio número 1, y lo mencionamos la semana pasada, es que el pecado es grave, pero cuando uno dura y no confiesa ese pecado, lo dirige a pecar muchas veces y en formas más graves. David pecó en gran manera, como mencioné antes de orar. Comenzó con no estar en el lugar correcto, de no hacer su deber, como rey, porque en el tiempo de los reyes de ir a guerra y pelear por la causa, y David fue nombrado por Abigail, hombre que pelea las batallas de Jehová. David, por no hacer su deber
intentar mandar sus generales, sus soldados, sus amigos a hacer que fue su deber, él sufría todo lo que estamos tocando ahora. Él, por estar en el lugar equivocado, cuando todos los hombres estuvieron fuera, él tuvo la ocasión desde su techo mirar a una mujer hermosa bañándose. Él, sabiendo que fue equivocado, mandó para preguntar por ella, conocerla, demandar por ella, conociendo que fue esposa de uno de sus amigos y uno de sus soldados valientes que arriesgó su vida en muchas maneras para su rey y para bendecir a su rey. Urías fue uno de un grupo especial que fueron protectores del rey, hombres que el rey mandaba a misiones especiales que requería hombres de gran habilidad y valor. Y sabiendo que fue esposa de su amigo, él manda por ella, él tiene relación sexual con ella, sabiendo que la pena de ese acto fue muerte, fue una ofensa capital, pero lo hizo de todas formas. Después de ella anunciar que estuvo embarazada, mandó por su amigo, trató de engañarle varias veces, pensó que iba a venir y ir a su casa, dormir con su esposa, que pudo decir después que el hijo fue producto de relación que él mismo tuvo con su esposa, pero el hombre tuvo mucha integridad. Recuerda que cuando David cuestionó por qué no iba a su casa, su respuesta fue: ¿cómo voy a ir y disfrutar algo que los hombres amigos míos no pueden disfrutar porque están peleando la batalla? Jamás lo haré. Fue de más integridad que David. David trató después el plan B, de darle vino, de hacerle borracho y mandarle a casa, pero aún en el estado borracho, él rehusó ir a su casa y cometer ese pecado de disfrutar cosas cuando sus amigos y sus compañeros estuvieron peleando la batalla. Y David fue rey de Israel, fue su posición, su responsabilidad cuidar a los hombres de Israel, cuidar a sus familias. Con grande responsabilidad, autoridad viene grande responsabilidad. Y David abusó de su posición, abusó de su poder. Entonces manda el hombre con una carta. La carta tuvo ahí el destino de Urías en sus palabras, y entregó Urías la carta que anunciaba su propia muerte, diciendo a Joab el general: mándale a la línea más recio en la batalla y saca a los hombres de alrededor de él. David ordenó su muerte. Y ese hombre tuvo tanta integridad, Urías, que cuando los hombres alrededor de él retrocedían, él mirándolo no huyó, pero siguió peleando por la causa. ¿Sabe? Eso fue David en el principio de su ministerio. David en el principio, como un muchacho, llegó a la batalla y los hombres no quisieron enfrentar el gigante, no quisieron. Ni el rey de Israel, Saúl, tuvo el valor de ir y pelear con él, y David solo fue y enfrentó al enemigo y causó la victoria de Israel
con la ayuda de Dios. Y ahora miramos a David negligente en Jerusalén, ni en la batalla, como los hombres que él miraba como un muchacho en su tienda. Y Urías como David peleaba ahí en la batalla solo. ¡Qué ironía! Y él mató a Urías y tomó su esposa por sí mismo. Pero la última palabra o el último versículo del capítulo 11 dice algo muy importante. Dice: y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, hablando de Betsabé, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Nuestro pecado nunca está escondido de los ojos de nuestro Creador. Y él seguía en su pecado, seguía engañando al pueblo, seguía viviendo una mentira. Y hablamos la vez pasada, las dos cosas, factores más grandes, quizás después de oración en el avivamiento, es la confesión de pecado o la falta de confesar el pecado. Nosotros, si queremos vivir bajo la sombra del Omnipotente, si queremos vivir bajo la bendición de Dios, tenemos que ser honestos con Dios, tenemos que ser transparentes, tenemos que ser honestos con su pueblo. Entonces, Dios en su misericordia busca a David, hace la nota. Hay gran diferencia cuando el hombre busca a Dios. Hubiera sido muy diferente si David hubiera buscado a Natán. Como Adán y Eva en el huerto después de pecar, no buscaban a Dios, hasta se escondían de Dios. Y Dios vino en lo fresco de la tarde, que fue su costumbre para tener comunión con Adán. Y Dios tuvo que clamar a ellos: Adán, Eva, ¿dónde están? Entonces Dios en su gran misericordia, en su gracia, manda Natán a David. El pecado de David es algo muy importante para la iglesia, para cada uno que quiere caminar con Dios. Es importante. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos falibles, somos hombres. Cada uno de nosotros erramos y pecamos. Lo miramos en Abraham también. Algunos han notado, es una de las cosas que más prueba que la palabra de Dios es verdad, es veraz, porque no cubre los errores de sus héroes. Esos dos hombres son increíblemente grandes que estamos estudiando ahora. Abraham los miércoles, David los domingos. Podemos poner Moisés ahí. Hombres grandes en el pueblo de Israel. Algunos han dicho que la palabra es un libro de mitos, de leyendas, escrito por Israel para establecer un orgullo nacional. Un orgullo de un pueblo. Pero no puede ser, porque Abraham, que es el fundador, es el padre, patriarca de todos
mostró su debilidad. Esta semana vamos a estudiar que por segunda vez Abraham engaña a un rey gentil pagano. Y él engañándole diciendo que Sara es su hermana, engañándole para pensar que no tiene esposo. Ellos, como el rey de Egipto, el rey Abimelech, que vamos a mirar el miércoles, toma ella dentro de sus concubinas, sus mujeres, para tenerla por ellos mismos. Y Dios les para, Dios revela a ellos la mentira de Abraham. Y uno dice, bueno, ella fue media hermana de Abraham. Pero no es verdad. Porque Él está engañándoles, Él está haciéndoles pensar otra cosa y no toma en cuenta la seguridad de la mujer de la promesa. El primero entendemos un poco más porque él fue nuevo en su fe, en su caminar con Dios. Pero la segunda que vamos a ver este miércoles ya tiene 25 años de caminar con Dios. Gran hombre de obediencia, gran hombre, pero muestra que todavía es un hombre como nosotros, que es también susceptible en inglés, que es propenso todavía, tiene la carne todavía que tiene que dominar. David, un muchacho que desde un joven había confiado en Dios, que había obedecido a su padre terrenal, había sido fiel en las cosas pequeñas, en las cosas que le pidió hacer, cuando fue menospreciado por su padre, sus hermanos, el rey, por todos, cuando fue perseguido por el rey después de ser ungido, sigue confiando en Dios. Es gran hombre de Dios. Muy pocos de nosotros, yo creo que ninguno de nosotros podemos decir que medimos, porque David fue marca para los reyes, él fue la regla para los reyes de Israel. Él fue un hombre que tuvo autoridad y poder y lo manejó bien. Tomó con él hombres menospreciados y él los lideró y los hizo hombres de gran renombre. Tremendo líder. Abraham, padre de la fe, padre de naciones, que ofreció hasta su hijo, su único. Cuando uno piensa en la promesa de Dios, el único. Y obedeció hasta ofrecerle en sacrificio, siendo una sombra tipo de Dios mismo con Jesús. Y esos dos hombres tan grandes, altos, reverenciados casi podemos decir, pecaron. Nosotros también luchamos con la carne. El apóstol Pablo dice, oh hombre miserable que soy. Él dice que el espíritu quiere, pero el hombre, la carne es débil. Entonces sirve esto para nosotros hoy. Vamos a mirar un poco de algunas de las cosas peligrosas en la vida de cada uno de nosotros que eran causas por el pecado de David. Número uno, él faltó contentamiento con lo que tuvo. Hay dos aquí, uno grabando y uno ayudándome con el sonido. Yo los veo, tengo que poner mis gafas. Tengo audiencia aquí.
Pero también miro la cámara y hay muchos mirando este video hoy. Faltar contentamiento con lo que Dios nos ha dado. Qué grave error. Si nosotros paramos, vivimos en la nación más próspera de la tierra. Más inmigrantes vienen a esta nación que cualquier otra nación. Cuánto nos ha dado Dios, cuántas comodidades, cuántas aún los que son más humildes en esta sociedad. El apóstol Pablo dice que es de gran valor espiritualmente, es de gran piedad ser contento con lo que tenemos. Con abrigo, dice, con comida es suficiente. Pero David, que tuvo muchas mujeres, ya hablamos la vez pasada, no fue el plan de Dios, no fue enseñado por Dios, pero por alguna razón en ese tiempo fue tolerado, fue permitido por Dios. Los reyes en ese tiempo tuvieron concubinas y tuvieron más que una esposa. Y David, en lugar de estar agradecido con todo lo que tuvo, quiso algo que no tenía. Eso se llama codicia. Si uno piensa en el pecado de David en capítulo 11, los pecados plural, porque hay muchos, puede mirar casi, algunos argumentan que cada uno de los 10 mandamientos se rompió. Cada uno de los 10 mandamientos que relacionan con Dios y el hombre, él rompió. Fue culpable de todos. Faltó agradecimiento con su Dios, su proveedor. En lugar de hablar con su proveedor, en lugar de tener comunión con Él y poner su debilidad delante de Él y pedirle ayuda, Él sin agradecimiento va y rompe la ley de Dios. Tuvo codicia, que es idolatría, porque puso su deseo sobre Dios, su creador, sobre la palabra de Dios. Él faltó buena voluntad hacia su prójimo, Urías, y todo Israel. Escúchame, todo Israel. Cuando nosotros decidimos pecar y ir por un camino, es una falta de consideración y amor por nuestros seres queridos. El hombre que es infiel a su esposa no ama a su esposa en ese momento. Falta amor por sus hijos, falta amor por la mujer, falta amor por los hijos de la mujer, falta amor por su comunidad. Es muy egoísta, es individual, es idolatría. Faltó responsabilidad con el poder y la autoridad que había recibido de Dios. Abusó de su autoridad y su poder. Ya lo mencionamos, ignoró la ley de Dios que tuvo consecuencias de muerte. Cuando miramos nosotros la reacción de David cuando viene a él Natán, ganamos mucha apreciación por Natán. Vamos a tocarlo ahora. También ganamos apreciación por David y tocamos eso después.
Número uno, ¿qué tipo de hombre puede venir al rey de Israel y confrontarlo? ¿Sabe? Tomó gran valor. En el Antiguo Testamento muchos de los profetas fueron torturados, vivían años en hoyos en el suelo. Isaías fue cortado en mitad por hablar la verdad. Fueron perseguidos. Elías tuvo que huir y vivir en desierto, en países lejanos, por hablar la verdad al rey. Natán, ¿qué tipo de hombre llega? Bueno, quiero decirte, fue número uno, un profeta verdadero. Un profeta de Dios. ¿Qué hace el profeta de Dios? Él habla la verdad de Dios con valentía. Él confronta al pecador. Él dice la verdad aun cuando no es invitado o querido. Dice la palabra en los últimos días, hasta muchos que se llaman cristianos, muchos que se identifican con la iglesia, van a poner alrededor de ellos hombres que dicen lo que quieren escuchar. Dice la palabra en Timoteo que no soportan, no reciben la palabra de Dios. Me impresiona, no soporta buena doctrina, buena enseñanza. No recibe la palabra de Dios. David ya había mostrado que no estuvo recibiendo la palabra de Dios, pero Natán en obediencia va y toca la puerta del rey, no invitado. Necesitamos más profetas de Dios hoy día. Hoy día no es diferente. Hay hombres y hay mujeres. Omi y yo lo hemos experimentado. Cuando confrontamos a alguien, cuando hablamos la verdad. Y yo no quiero decir que somos muy abusados y rechazados, pero la verdad es que a veces duele cómo la gente responde. Faltan respeto, su lengua es para ellos. Nos insulta grandemente por decir la verdad. Y yo puedo decir que a veces cerramos nuestra boca y quizás pecamos en no decir, porque sabemos que no son receptibles. Pero este hombre, Natán, fue fiel en el servicio de Dios de hablar, poniendo su vida en riesgo. Uno puede aprender mucho. Este capítulo está lleno, podemos hablar por días de las diferentes enseñanzas aquí, como pastores, como predicadores, como profetas, no en el sentido de predecir el futuro, pero en el sentido de anunciar los decretos de Dios, de confrontar pecado. Hay mucho aquí que uno puede aprender de Natán. Primeramente fue sabio. Yo estoy de acuerdo que Natán fue sabio y una de las cosas más sabias es obediencia. Yo estoy seguro que esta parábola que habla no vino de Natán, que vino de Dios, que Dios mismo le había instruido. Pero mira cómo usa parábola. ¿Cuándo usa uno parábola? Cuando uno no está dispuesto a recibir la verdad. Entonces tiene que presentarlo en una forma indirecta, una forma que la persona ni sabe que estás hablando con ellos hasta que pega. Y es lo que pasa aquí. Él usa parábola de un pastor. ¿Qué fue David? Él fue un pastor, un humilde pastor.
Sus hermanos fueron ahí puestos delante de Samuel para ver quién es el próximo rey. Ni fue invitado, él estuvo ahí en el campo cuidando las ovejas. Y con las palabras de Dios, después de David despertar y reconocer, Dios le dice, yo te tomé. En otra ocasión el Señor le dice, recuerde de dónde yo te tomé, yo te tomé del campo, ahí de las ovejas. Así escondido te tomé. Te di todas estas cosas. Te di favor, te di poder. Entonces Natán habla de un pastor, un pobre pastor, y naturalmente sin captarlo, está cegado por su pecado, pero David, como un imán, va a esa historia y conecta su corazón porque él puede ponerse en el lugar de ese pobre pastor. Entonces, la historia va, hay un pobre y hay un rico. En este caso el pobre es Urías y el rico es David. David tiene palacios, David tiene comodidades, David tiene poder, autoridad. David tiene muchas mujeres. Como el rico en la historia, muchas vacas, muchas ovejas. Pero por un deseo el hombre quita lo precioso, lo que el hombre guardaba en su seno y lo sacrificaba cuando él tuvo muchos. Y cuando llega a ese punto David se enoja, dice en el versículo 5, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y en el momento, Natán tiene paciencia, él es muy sabio en dejar a David hablar. David anuncia, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y Natán dice, aquel hombre eres tú, David. Tú eres aquel hombre. En versículo 7. Wow. Después Dios anuncia, ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel. Te libré de la mano de Saúl. David fue conocido como gran guerrero. ¿Por qué fue tan gran guerrero? Porque Jehová estuvo con él. Escucha eso. ¿Por qué tienes éxito? Porque es buen trabajador, porque es conocido como lo mejor en lo que haces. Porque Jehová está contigo. Dice que todo que tienes el Señor te ha dado, te ha provisto. Y dice, si esto no fuera poco, te habría añadido mucho más. Entonces, no nombra aquí Dios todas las cosas que había hecho por David. A veces tomamos mucho pena de anunciar todo lo que hizo David por Dios. Nosotros levantamos, exaltamos David y no digo que está mal, pero aquí Dios dice a David, el que en realidad ha recibido eres tú. Todo que has hecho, todo el éxito que has tenido en la vida, ¿quién
te lo entregó yo, Jehová, su Dios. Es interesante. El hombre, por favor, si estás pensando en lo que vas a hacer después de la prédica, si ya estás pensando en comer, si ya estás pensando en ponerlo en pausa y ir y buscar café, escucha lo que voy a decir. El hombre que es pecador, David en este momento que había sido negligente, que había participado en perversiones, que había tenido sexo inmoral, no permitido por Dios, digno de muerte, que había hecho complot y matado un hombre inocente, valiente, un hombre digno de premios, pero lo mata, que está mintiendo a todos en su posición de líder de Israel. Debe ser el hombre más misericordioso en sus juicios, ¿sí o no? Igual nosotros juzgamos a otros con fuerza a veces, proclamamos que ellos son dignos de X penalidad. Aquí David declara: vive Jehová, que éste merece muerte. David quiso matarlo. Y mira la ironía, el Dios perfecto que nunca ha pecado es más misericordioso que David. Jesús, que vino y vivió una vida perfecta sin pecar, tentado en toda forma que somos tentados y nunca pecó ni una vez, va a la cruz del Calvario por nosotros y nos perdona nuestros pecados. Dice desde la cruz, en el momento que están escupiendo sobre él, están pegándole vez tras vez, poniendo una corona de espinos sobre su cabeza, insultándole, dudando su existencia como Dios de la creación. Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Isaías anuncia que Dios no es como nosotros. Sus caminos no son nuestros caminos, sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Gloria a Dios. Y cuando termina, el Señor comienza a anunciar todas las consecuencias de su pecado. Él dice en 10: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer, ¿sabe? En toda la misericordia de Dios, Dios sigue siendo justo. Tú y yo podemos confiar en Dios y podemos dejar en sus manos los asuntos de nuestras ofensas y nuestros problemas. Dice: deja, la ira es mía, dice el Señor. Podemos dejarlo en sus manos. Él es justo. Dios no había olvidado de Urías. Urías, como un gentil, un hombre de fe, fue un hombre que entregó a la fe de David y de Israel. Y vamos un día a ver a Urías, yo estoy seguro. Urías podemos poner en la columna de héroes de la fe. Y Dios no olvidó
También anuncia la muerte en su casa. Él anuncia que lo que él hizo en secreto, que iba a llegar a ser público y las consecuencias iban a ser públicos. Y dice, todas las mujeres que tienes van a ser tomados de ti, de uno de sus prójimos, pues su hijo mismo. Y dice, en plena sol, en el mismo techo donde comenzó el pecado, él iba a ser humillado por su hijo cuando tomó cada una de las mujeres, una por una, dentro de tienda delante de todo el pueblo y violaba a cada mujer. David despierta. Y en el versículo 13 dice, pequé contra Jehová. Sabemos por el Salmo 51, sabemos que fue un arrepentimiento genuino de David. Entonces, Natán respondió rápido. Mira qué rápido es Dios cuando uno confiesa con todo su corazón un pecado. Qué rápido es Dios en perdonar. Y dice también, Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. O no morirás. No morirás. Pero sigue y dice, más cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Mire las consecuencias, hermano, hermana, escucha, por un tiempo corto de placer sexual, mire la consecuencia. Como hiciste blasfemar los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Dios es Dios, Dios es juez, no podemos cuestionarle. Uno dice, wow, qué justo es eso, que fue pecado de David, no mora, pero su hijo muere y no fue culpable. Bueno, no podemos explicarlo, yo no puedo darles una respuesta, solamente puedo decirles que Dios es sabio en sus juicios. Quizás ese hijo Dios no quiso ver sufrir de la vergüenza de ser producto de adulterio. Y sabemos por las palabras de David, ayunó David por él, no comió, no se bañó, no se afeitó, estuvo ayunando por su hijo, pensando quizás Dios sea misericordioso y me da la vida de mi hijo. Pero cuando el niño muere, cumpliendo la palabra de Dios, David se levanta y come. La gente alrededor dice, ¿cómo es que antes no pudiste comer, pero ahora muere el hijo y tú te levantas como nadie comes? Y David dice, lo veré otra vez. Dios tuvo misericordia con ese hijo y fue directamente a la presencia de Dios. En la soberanía de Dios, Dios lo llevó con él. La palabra dice que la muerte de los santos es precioso en los ojos de Dios. Es algo de ganancia, dice Pablo. Mira las consecuencias. Muerte de sus hijos. 4 hijos de David mueren en formas no naturales y directamente conectado con su pecado. Su hija fue violada por su hermano.
castigo de su casa. Versículo 11 lo leímos. En los versículos 24 y 25 dice: consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jedidaías a causa de Jehová. Ese nombre David puso por nombre Salomón, pero el profeta pone otro nombre. Es un nombre profético, un nombre que Dios está comunicando. Y Salomón recibió del profeta nombre que significa amado de Jehová. Amado de Jehová. Mira, Dios es misericordioso. Él no tomó la vida de David. David reinó por muchos años en Israel. Dios le da otro hijo con la misma mujer, Betsabé, por amor de su siervo David y por amor de Betsabé. El Señor le bendice la relación. Solo Dios puede tomar una relación tan mal, no puedo explicarlo, pero comenzando tan mal, Dios lo toma y lo transforma. Y de todos sus hijos, de todas sus esposas, Dios con esa situación le da un hijo, Salomón. Y Dios lo bendice. Y él llega a ser línea de bendición y es llamado amado de Jehová. ¿Sabe? Terminamos con el punto. Confesión es necesario, confesión verdadero, genuino de nuestro corazón es recibido por Dios. Dios, la palabra dice, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y lavarnos de toda maldad. Él es fiel y justo si confesamos. Pero no es licencia para pecar. Y Dios no pudo dejar a David hacer daño a la relación entre Dios y su pueblo. Dios con su pueblo Israel. Dios tuvo que juzgar a David. Dios tuvo que dejar muchas consecuencias de esa relación y pecado de David. Nadie es exento. Mira, escúchame, nadie es favorecido tanto que no está bajo las leyes de Dios. Dios, no puedes declararte sobre la ley de Él, porque eso hubiera causado daño entre Dios y su nación, su pueblo escogido. Todos tuvieron que ver en público lo que Él hizo en secreto fue declarado. En público hubo consecuencias. Yo no puedo pensar y no debemos pensar que Dios nos ama más que a David. Si quieres saber la verdad, yo creo que nos ama con el mismo amor.
Se llama amor ágape, el amor de Dios sin condición. Dios es amor. Pero si Él requirió de David responsabilidad en su poder y en su posición de favor, también de nosotros va a demandar santidad. Entonces miramos los dos lados de la misma moneda. Dios es misericordioso, por eso debemos confesar nuestro pecado. Para mí el versículo clave en todo es el versículo 13 y 14. Pero específicamente 13 dice, pequé contra Jehová. Ahí es la confesión. Y la palabra de Dios, Jehová ha remitido tu pecado, no moriréis. Y el 14 más, porque has causado blasfemia de los enemigos de Jehová, el Hijo morirá. Otra vez, repaso rápido y vamos a cerrar. Adán, Moisés, Abraham, David, Pedro. ¿Cuántos podemos nombrar? Héroes de la fe, con defectos, pecados. Pablo, en un momento él y Bernabé discuten sobre Juan Marcos, tan fuerte que tienen que separar. Pablo llega a ser héroe de la fe, pero no fue resucitado Esteban. Esto sirve para nosotros ver. Debemos cuidarnos, debemos entender si nosotros no estamos en el lugar correcto y si no estamos haciendo lo correcto, somos personas que pueden caer también, vamos a caer, hay peligro. Debemos estar en relación íntima y cuidar esa relación, sobre todo las relaciones, nuestra relación con Dios, o vamos a caer, vamos a pecar. Debemos ser contentos con lo que Dios nos ha dado. Debemos estar agradecidos con nuestro proveedor. Debemos guardarnos contra avaricia, mentira, codicia, que es idolatría. Debemos tener buena voluntad hacia nuestro prójimo y todos los que están alrededor de nosotros que van a sufrir si pecamos. Debemos poner atención en la ley de Jehová, que es así y amén, que no puede fallar. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, lo mismo cosechará. Debemos tener personas en nuestra vida como Natán. Escúchame, por favor, aquí. Natán representa ¿qué? Profeta, representa la palabra de Dios. En eso podemos exaltar otra vez a David, que David no lo rechazó. Llegó Natán y fue bienvenido en la presencia de David. ¿Por qué? Porque él era vocero de Dios, él fue hombre de Dios y David no lo menospreció. Y cuando vino palabra
por medio del profeta, David respondió, confesó, pequé contra Jehová. Si no tenemos esa humildad de recibir la palabra de Dios, entonces no hay esperanza para nosotros. No podemos recibir la misericordia de Dios. Y en lo último, si hemos confesado, recibido el perdón de Dios, ánimo en enfrentar lo por venir. Hay quizás consecuencias, pero no quiere decir que Dios te ha abandonado. Porque Dios al mismo tiempo quizás sigues sufriendo algunas de las consecuencias, pero Él puede poner un Salomón en tu vida. Él puede poner ya una bendición, amado de Dios, amado de Jehová en tu vida. Y tu línea puede seguir y la bendición puede seguir de tu existencia aquí en la tierra. No sé dónde estás, qué has cometido. Muy pocos, no creo que nadie ha cometido el pecado tan grave que cometió David, que fue de pasos, negligencia, lascivia, adulterio, engaño, cubrir pecado, homicidio. No creo que puede decir que lo que ha hecho es peor. Y aun si puedes presentar un caso peor, Dios es Dios. Él es un Dios misericordioso. Confiesa su pecado. Vive tu vida agradecido, contento y confiando en Él para poner bendición en tu futuro. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por ser un Padre firme con nosotros, un Padre que no va a violar su naturaleza por nadie. Tú eres un Dios santo, justo, misericordioso, amoroso. Y ayúdanos no tratar de conformarte a nuestra naturaleza, pero Señor, ayúdanos a entregar nuestro ser y nuestra naturaleza en tus manos y ser nosotros conformados a la imagen de Jesucristo, que es la imagen exacta de Dios. Gracias por ese llamado alto de ser santos como tú eres santo, ser como tú. Oh Dios, no podemos captarlo, no podemos agradecerte suficiente por llamarnos a ser como tú eres. Tócanos y transfórmanos. Si hay alguien escuchándome hoy, hay probablemente muchos, quizás todos, que dicen: necesito el perdón de Dios en mi vida hoy. Ayúdanos, Señor, hoy a confesar nuestro pecado y, Señor, arrepentirnos y caminar en intimidad contigo. Padre, abre puertas de bendición, pone en nuestra vida bendiciones como Salomón. Ayúdanos a ser productivos. Y Señor, cuando terminamos esta jornada, Señor, que dejamos bendición en la tierra. Un testimonio de un hombre o mujer que se humillaba y confiaba en Dios. Damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.